Ya tenemos con nosotros a Hugo Yepes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bueno, por acá en la provincia de Manabí, también un poco en la provincia de Santa Elena se han dado en los últimos días, en las últimas semanas, varios sismos. ¿A qué se debe esto? ¿Se ha activado alguna falla en este sector o simplemente es un proceso que debe darse? A ver, creo que vale la pena poner un poquito de contexto en la pregunta y el hecho de que en Manabí, en el país, en el 2016, ocurrió, se sintió y provocó los daños que provocó un gran terremoto de magnitud 7.8, nos enseñó mucho, ¿no? Y eso es que este terremoto de 7.8 se produce en lo que se llama la zona de subducción, que es una zona en la cual las placas tienen una cierta inclinación y se mueven deslizándose o resbalándose la que está arriba, ah, más bien hacia más arriba, no siguiendo la fuerza de la gravedad, sino hacia más arriba. Y esto se conoce como terremotos de subducción. La subducción es todo el contacto muy grande de las placas tectónicas que se tiene frente a toda la Sudamérica, de la placa de Nazca que empuja hacia Sudamérica, contra Sudamérica, y a su vez Sudamérica es otra placa tectónica, hay 12 mayores a nivel mundial, que detiene el movimiento, que se enfrenta a este movimiento, y el resultado final es que la placa oceánica se hunde y se mueve en este sentido que estábamos diciendo. A lo largo de la subducción hay varias maneras de liberar la energía que se acumula permanentemente cada año, y esta acumulación se debe a que la placa del océano, la placa de Nazca, crece y empuja a razón de unos 6 centímetros por año contra la placa continental. 6 centímetros por año es la velocidad a que le crecen las uñas a una persona normal. Entonces, o un poquito menos tal vez, pero eso da la idea de que uno no se da cuenta, pero pasadas 3 semanas ya tiene unas uñas muy largas, es decir, la placa también, pasado un año, ha empujado 6 centímetros, lo cual es bastante. Esa acumulación de energía se libera cada 50, cada 100 años, en donde se producen los grandes terremotos. Pero hay otros sitios, como el sur de la provincia de Manabí, en donde no se acumula tanta energía, sino que lo que pasa es que se va disipando con sismos pequeños, mucho más frecuentes que los grandes terremotos, como ocurre en el norte de Manabí. Y esta zona de subducción restante o deslizante que hay en la zona de Puerto López, Puerto Cayo, hasta la frontera con la provincia de Santa Elena, un poquito al sur de Manta o frente a Manta casi. Toda esta zona es una zona que repta, que se desliza, que está lubricada internamente y hace que no se acumule sin moverse 70 años una gran deformación y produzca, como fue el caso del terremoto del 2016, un terremoto de magnitud 7.8, sino que una o dos veces cada decenio hay un enjambre de sismos pequeños, hasta medianos. ¿Por qué la palabra enjambre? Porque esto se parece como a una enjambre de abejas, de ahí viene la palabra. Todas revolotean sobre un mismo zona, no hay una más grande que las otras, la reina no está en el enjambre, sino son todas las obreras que son muy parecidas, y asimismo son los enjambres sísmicos, ¿no? Que todos son más o menos parecidos, de magnitudes 4, 3, 5, pero no hay un 7.8, y en la historia de la sísmica del sur de la provincia de Manabí no hay esos terremotos muy grandes, sino la repetición de estos enjambres como este que estamos viviendo ahora, y del cual muchos manavitas recordarán el más evidente, el que más sustos causó y algo de daño, fue el que ocurrió en el 2005, un poco antes de Carnaval, en donde incluso el feriado de Carnaval se dañó por la mala comunicación que se dio por parte de quienes estaban encargados de transmitir la información en esa época.
Entonces, esta es la forma como se liberan los sismos en enjambres, en este caso, frente a Puerto López, y mientras que desde Bahía para el norte no hay enjambres o hay pocos enjambres que están relacionados a otros procesos, pero hay muchos terremotos que se han liberado en la historia sísmica reciente de la zona de población del norte del Se- Ecuador. Señor Yepes, estamos viendo unas imágenes. ¿Nos podría explicar el tema de la imagen? ¿Qué es lo que se observa? Los Sí, puntitos a ver, rojos. estamos viendo primero la isla de La Plata, que está ahí, ya salió de la imagen. Pero la isla de La Plata es una protuberancia, una deformación que hay ahí del fondo marino, que es producto de esfuerzos tectónicos que han extruido, han sacado esta isla precisamente en esta zona de los Bahamas. Pero cada uno de estos puntitos es un epicentro de esta última época en la cual se ha dado en esta última, un poco más de una semana ya, ¿no? En donde se han ido produciendo estos temblores del enjambre que están localizados por la implementación sísmica de la red nacional que maneja el Instituto Geofísico en estos puntos específicos. Entonces, cada uno de esos es un puntito de liberación de energía con magnitudes pequeñas para darles una idea, ¿no? El terremoto de 7.8 del 16 de abril del 2016 tuvo 30.000 veces más de energía que un 4.8 que puede haber sido sentido y comentaban algo al inicio de la transmisión, que estaría cualquiera de estos y más pequeños todavía, ¿no? Entonces, estos son otra manera de liberar la energía y representan estos sismos del enjambre que algunos se sienten, pero todos son registrados y localizados por la red nacional. Entonces, en resumen, es bueno que se esté liberando esta energía, por decirlo así, ¿no? Usted ha nombrado que muchas veces hay fallas que dejan de moverse 70 años, 50 años, y de pronto se genera algo mayor. Y ¿existe algún riesgo inmediato para estas poblaciones cercanas donde se está registrando estos sismos? A ver, no es bueno ni malo, sino que es la forma natural de liberación de energía que se tiene en la zona del sur de Manabí, ¿no es cierto? Ah, en el sentido de que la energía que ahí se acumula sale más periódicamente con sismos pequeños, pero no podemos descartar totalmente que sí se pueda dar un gran terremoto en algún momento, en un futuro seguramente no cercano, sino que hay esa posibilidad. Es decir, en la naturaleza no tenemos certezas, sino tenemos más posibilidades, probabilidades que se van entendiendo, ¿no es cierto? Entonces, frente a la zona de Puerto López, históricamente no hay ningún terremoto que haya provocado daños muy grandes. Los últimos dos o tres sismos de magnitud 6.1, 6.2 fueron desde enero 24 hasta febrero también 24 por ahí del año 2005, que produjeron cierto daño y mucha inquietud. Y el daño que sí se dio fue un daño económico al echarse abajo el feriado de carnaval. Pero históricamente no tenemos esos terremotos, por lo tanto, frente a lo que sucede al norte, frente a esa larga historia del siglo XX en donde tenemos el gran terremoto 8.8 de 1906, el terremoto de Jama Pedernales de 1942, el del 58 de Esmeraldas de 7.7, el del 79 de Tumaco y de la frontera de Esmeraldas de 8.1 y luego el del 2016 7.8. Esa historia no existe al sur, entonces se puede manejar eh, más coherentemente, más fácilmente la historia sísmica y con lo que estamos viendo entender que hay esa otra forma de liberación de energía. Sin embargo, insisto, no hay certezas. En otros ambientes tectónicos similares, en otras zonas del mundo, en zonas de enjambres, ha habido grandes terremotos después de 1000 años.
Entonces, en lugar de cada 20 años y las repeticiones cada 500 años o cada varios siglos, sí hay una ventaja en el sentido que no es tan común, pero descartado no se puede. Descartarlo no se puede. Le tengo dos inquietudes más. ¿Cuáles son las diferencias que existe, o sea, que realmente se puede percibir o que usted puede darnos a conocer de los sismos que se registran en las costas, o sea, frente al mar, y otros sismos de pronto que ya se registran en la zona interandina, en otras partes del Sí. Ecuador? A ver, son dos ambientes tectónicos diferentes, es decir, dos ambientes diferentes de acumulación y liberación de energía. La subducción ya lo hemos explicado con el contacto a la placa de Así Nazca es. sudamericana. Esos están a profundidades de 20, 25 kilómetros más o menos. Por eso uno de magnitud 5,5 se siente, pero no causa daño. Los que están en la sierra, por ejemplo, son sismos que están relacionados a la deformación de la corteza terrestre. Los Andes son el producto de la subida, de la deformación y crecimiento de las rocas durante cientos de miles de años que van acumulando también deformación y se rompen, pero en signos más pequeños, sin embargo, signos más cercanos a la superficie y más cercanos a las poblaciones. Entonces, en la sierra, un sismo de 5,6 no va a estar a 20 kilómetros de profundidad, sino que va a estar a 1 kilómetro o a 4 kilómetros de profundidad. Y si está debajo de una ciudad, ya produce daños importantes. Y esto de nuevo está relacionado a que, igual que la placa de Nazca empuja y la placa sudamericana resiste, el producto es que una placa se hunde, pero la placa superior, la sudamericana, se deforma, crecen los Andes y ahí también se producen terremotos periódicamente. Y en el caso de la sierra, los terremotos al ser más cercanos a la superficie y por el tipo de construcción ancestral que se tenía, no están los más grandes terremotos, pero sí están los más letales. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, el terremoto de Riobamba de 1797, un poco más chiquito que el de Jama Pedernales del 2016, pero que produjo 40,000 muertos en la época, lo cual estamos hablando de tal vez 5 o 10% de la población nacional. Recordemos que el de Jama Pedernales tuvo oficialmente 672 muertos. Entonces, son mucho menos energéticos, pero mucho más letales por su cercanía y además mucho más complejo el daño que se produce por el tipo de construcción y por la cercanía. Produce más deslizamientos, produce más licuación del suelo y tiene entonces connotaciones mayores. Y justamente ante estos eventos, ¿usted cree que la población ya se ha preparado, que se han tomado medidas ya, las autoridades han hecho controles y se han tomado medidas con las nuevas construcciones que se realizan, tanto por ejemplo en la provincia de Manabí, en Esmeraldas, que también se producen varios eventos sísmicos periódicamente? ¿Usted cree que ya la población está preparada? Lastimosamente no. Yo creo que todos debemos poner la mano en el corazón y preguntarnos, ¿será que mi casa, que la reparé un poquito después del temblor, o que fue construida con el maestro, o que me ahorré en estas cuantas varidas y traje de cemento un poquito más liviano, va a resistir el siguiente terremoto? Y creo que si es que esa respuesta es sincera, la mayoría de las personas en el Ecuador va a decir que no, pero sobre todo las autoridades son las que tienen que reconocer esto, que no hay una estimación adecuada del riesgo de los terremotos en, por ejemplo, el efecto sobre las estructuras, sobre la infraestructura, sobre los bienes públicos, sobre los bienes privados. Y al no conocer el daño potencial, no tomamos medidas, ¿no? Volvamos al 2015. ¿Alguien sabía que el terremoto del 2016 podría haber costado entre 3.500 y 5.000 millones de dólares? No, y si se sabía, hubieran hecho algo para que el gasto sea menor, el impacto sea menor, tampoco, porque los terremotos no ocurren como las inundaciones cada año, sino cada 20 años. Y la memoria es frágil y las urgencias políticas son otras y sobre todo algo que ha aumentado muchísimo es la corrupción que aumenta increíblemente la vulnerabilidad de esas estructuras, corrupción pública y corrupción privada. Entonces, eso a mí lastimosamente me da la idea de que a pesar del terremoto de 2016,
no aprendimos mucho y que la vulnerabilidad en el país es extremadamente grande, ¿no? Yo me hacía la pregunta cuando estaba en la academia de cuánto cuesta Quito para más o menos decir, bueno, si es que viene un sismo cortical de magnitud 6,5, Quito puede perder el 10, el 20%, hablando de porcentajes de lo que cuesta. Y entonces finalmente me involucré en el municipio de Quito y resulta que la ciudad cuesta del orden de los 70.000 millones de dólares. Entonces, un sismo no muy grande, pero sí que se ha dado en la falla de Quito, le puede costar a la ciudad entre 7, 10, 12.000 millones de dólares. Y eso no está en la conciencia de ningún alcalde, de ninguna autoridad y tampoco de ningún habitante de que puede ver que sus bienes desaparecen durante los 30, 40 segundos que dura el sacudimiento sísmico. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa comercial y regresamos con otras inquietudes, aprovechando su presencia aquí en Manavisión Plus? Estamos dialogando con Sí, Hugo Yepes, quien es, mire, dígame. yo tengo otro compromiso a las 11, entonces con todo gusto lo haría, pero tendríamos que establecer cualquier otra fecha que a ustedes les parezca conveniente. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ¿cuál sería, ya en las últimas inquietudes, usted cree que el Ecuador cuenta con estaciones y monitoreo frecuente? ¿Está preparado también para poder detectar también el monitoreo de forma temprana, de alerta temprana? ¿Sigue operativo, está operativo en Manabí? A ver, en el caso de los terremotos tenemos la Red Nacional de Sismógrafos y tenemos además otros aparatos que coadyuvan a entender el problema sísmico, que es la Red Nacional de GPS de tiempo real. Entonces, estas dos redes permiten detectar de manera clara en dónde se producen los sismos, pero todavía no hay en la ciencia a nivel mundial la capacidad para establecer una pronóstico, una predicción de dónde van a ocurrir los sismos, ¿no? Que sería el caso de una alerta temprana efectiva. Las alertas sísmicas ahora se basan en el hecho de que los sismógrafos, y ojo, aquí me permito hacerles un comentario, ¿no? Cada uno de nuestros teléfonos es un sismógrafo, es un acelerógrafo en realidad. ¿Por qué la imagen se voltea cuando yo le pongo al teléfono vertical o horizontal? Porque adentro hay un sensor de la gravedad que permite decir si el teléfono está vertical o horizontal en función de los componentes que tiene ese pequeño chip que está en nuestros teléfonos. Y entonces eso hace que se pueda decir con cierta anticipación que ya se produjo un sismo, pero que todavía la onda sísmica no llega al sitio donde yo estoy. Si es que el sismo está a 5 kilómetros, no hay alerta de distancia epicentral de donde yo estoy, no hay alerta temprana. Si es que está a 300 kilómetros, hay un tiempo de viaje tal vez de un minuto o de 40 segundos, en donde se procesa la localización aproximada, una magnitud aproximada, y vienen las alertas que dicen ya puede llegar un sismo. Pero eso en realidad no tiene efecto si no tenemos una educación respecto a qué hacer, sabiendo que en la sierra, por ejemplo, los sismos no son susceptibles de alerta temprana porque son muy cercanos, porque están debajo de las ciudades. Entonces, primero va a llegar el terremoto, primero va a llegar la destrucción y luego va a llegar la alerta. México es un paradigma tal vez de alertas tempranas, pero solo para los sismos de subducción a la Ciudad de México y a otras zonas del país. Hace, hace 8 años se tuvo dos terremotos importantes. El uno, el 7 de septiembre de 8,1 frente a Oaxaca, y el siguiente justamente el día de hoy, 19 de septiembre, que fue un terremoto más de profundidad, más cerca de la Ciudad de México. Y entonces en el primero hubo alerta temprana y en el segundo primero llegó el terremoto. Se cayeron bastante, se murieron 300 y pico de personas, y después llegó una alerta sísmica cuando había viajado a la costa y regresado al Valle de México, la onda sísmica. Entonces, ah, todavía no estamos listos, pero sobre todo yo quiero dejar un mensaje. No es tanto de saber el sismo, sino de entender el riesgo y disminuir el riesgo día a día.
reforzamiento de mi estructura, reforzamiento de mis medios de vida, sabiendo que si es que algo se cae y yo voy a tener que cerrar mi negocio, pero mis empleados van a tener todavía que recibir mi sueldo, algún seguro tengo que tener sobre eso, algún seguro me tiene que dar el Estado sobre eso. Y obviamente lo otro más elemental, pero más eh, comunicado, que es, bueno, qué hacer, tener la mochila, prender la radio, pero yo sí les dejo con esa inquietud a mis muy queridos compatriotas de la provincia de Manabí, en donde pasé en el 2016 mucho tiempo, hicimos muchos trabajos muy importantes a nivel científico, en donde la pregunta es, si es que tiembla ahora y los hijos están en la escuela, ¿está la escuela preparada? ¿Es sísmicamente segura? ¿Los hijos se van a quedar o van a salir corriendo? ¿Los profesores se van a quedar o van a salir corriendo? Yo tengo que irles a ver allá o más bien llevo mi colchón para que mi escuela segura sea mi albergue. El transporte, ahora con la delincuencia, ¿qué va a pasar? Todo eso hay que pensarlo desde el punto de vista del riesgo, uno físico, pero otro de toda la vida diaria para entender y para irse preparando más, aún cuando ya tenemos en Manabí sobre todo y el sur de Esmeraldas el ejemplo muy duro del terremoto del Justamente, 2016. justamente antes de dejarlo ir, justamente ahorita que nombra Esmeraldas, hay sismólogos que dicen que la falla de Esmeralda podría causar un nuevo gran terremoto próximamente. Tras analizar los patrones de esta falla, ¿usted cree que puede ser real eso? A ver, hay muchos papers a nivel científico, muchas investigaciones publicadas que hablan de eso ya. De hecho, hablaban del terremoto de Pedernales hace 10, 15 años de esas publicaciones, en las cuales algunas están. ¿Cómo funciona todo esto? En la zona de subducción hay segmentos que se liberan y saltan cuando se produce el terremoto. Cuando salta un segmento, el otro se queda retrasado y tiene después que igualarse. Entonces, si vemos qué pasó después del terremoto del año 42, que fue un gemelo del de 2016, en el año 58 se tuvo el terremoto de Esmeralda. Desde el terremoto de Esmeralda del 58 de 7.7 no hemos tenido más que alguno que otro de 6.1, etcétera, que no ha liberado la energía. Pero este empuje de las placas de Nazca hace que frente a las costas de Esmeraldas ya se tenga maduro un sismo de magnitud 7, no 7.4 tal vez para arriba. Entonces, si es que el terremoto viniera mañana sería 7.4, si es que vendría en 10 años sería un 7.5 y si vendría en 20 años sería un 7.7, ¿no? Porque así funciona la acumulación de energía, porque el movimiento de la placa es permanente. Entonces, sí, la zona de acumulación actual de energía es el segmento que se rompió en el 58 frente a Esmeraldas misma y también se está acumulando en el segmento de Sumaco que fue el que se rompió en el año 79 luego de que saltó el terremoto del 58. Entonces hay una secuencia muy interesante, ¿no? 42, 58, 79 y ahora volvió nuevamente al 42 en el terremoto del 2016. Entonces es posible hasta dentro del el casillero de probable que el siguiente pueda ser en la zona del 58 y el siguiente pueda ser en la zona del terremoto del 79. Todo esto enmarcado en el gran terremoto del 2016 que rompió todas las zonas y porque la magnitud es proporcional al largo de la zona sísmica. Entonces, todo esto hace que sí, que la zona de Esmeraldas sea una zona de alta acumulación de energía ya durante casi 60 años y que, un poco más de 60 años, perdón, y que entonces tengamos que pensar en eso, pero no solo ahí, porque el último terremoto en Quito, por ejemplo, fue prehistórico. No son tan frecuentes, pero como hablamos, son tan peligrosos que en realidad toda la historia sísmica, todas las zonas sísmicas importantes tienen que ser de preocupación de las autoridades y de nosotros que somos los afectados, los ciudadanos. Señor Yepes, una última consulta antes de que nos deje. Tras el terremoto en Pedernales, muchos municipios endurecieron los controles y exigencias de construcción, pero han bajado la guardia. ¿Qué hacer frente a esto?
Yo creo que ahí es precisamente la movilización ciudadana, la conciencia ciudadana, la que debe obligar a sus autoridades a que estos sean temas de alta importancia y en donde la corrupción no tiene espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque esa corrupción sale a la luz cuando llega el fiscalizador implacable de la construcción, que es el terremoto. Entonces, eh, no podemos permitir, ni nosotros podemos permitirnos ser laxos en el tema de la corrupción. Miren cómo es el Estado ecuatoriano. Desde el año 2016 han pasado ya 9 años, van a ser 10 años, y no hemos revisado el Código Ecuatoriano de la Construcción. Cuando en otros países a los 6 meses hay, después de un terremoto importante que ha producido tantos daños como el de 2016, un código provisional, y un par de años después hay un código final. Entonces, no tenemos las prioridades claras, y claro, nosotros elegimos al alcalde porque nos ofreció la cancha de fútbol, pero más bien deberíamos decir por la cancha de fútbol, pero también por un plan sostenido, permanente, de entender el riesgo de la naturaleza por sismos, por inundaciones, por deslizamientos, y un plan en que todos seamos partícipes, porque finalmente todos somos los damnificados. Cuando se caiga la ladera de al frente, vendrán a ayudarnos, a darnos un poco de comida, pero todo lo que construyen toda la vida, durante toda la vida, ya se perdió. Entonces, todo eso es algo que nos falta. El terremoto del 2016 movió conciencias, pero muy, muy poco. Y claro, nuestra prioridad está en el día a día, en las muertes, en los sicariatos, un poquito más allá en el fútbol, en el día a día en qué voy a llevar de comida a la casa. Pero estos son temas que cuando llegan nos impactan muchísimo. Y con esto les agradezco mucho la oportunidad, y siempre con la posibilidad de seguir conversando con la querida Sana de Manaví. Bien, era nuestro invitado el Diego Yepes, con quien pudimos dialogar sobre temas importantes, sobre los últimos acontecimientos sísmicos que se han dado en la provincia de Manabí. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para seguir conversando de esto que es muy importante para toda la población.